Vamos a realizar la actividad número experiencia 9, la última experiencia de este año y la actividad número 6 ya. Voy a tratar de compartir para que podamos ver todos. Antes de compartir, quería ver los trabajos del WhatsApp y ponerle su respectiva. Vamos a ver cómo están los trabajos del que han dejado ustedes sobre el proyecto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Y entonces les decía, algunos chicos han entregado sus proyectos y vamos a ver por medio del WhatsApp y poder evaluarlos, ¿no? Se han hecho, se han dedicado, entonces eso vale la pena, ¿no? Voy a compartir entonces WhatsApp y con lo que han presentado nomás, ¿no? Ya están entrando recién algunos. Ya, eso dificulta un poco la. ¿Dónde está el? Vamos a ver dónde está. O de repente al final mejor, ¿no? Al final. Al final hacemos cómo están los trabajos, lo que han presentado. Creo que mejor al final, ¿ya? Porque si no aquí vamos a estar cortando a cada rato, los alumnos están reentrando recién. Ya. Entonces vamos a continuar entonces con la actividad, la experiencia 9, actividad número 6. Ya. Dice el tema, explicamos las consecuencias del incremento de los gases de efecto invernadero. La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito es comprender las consecuencias del incremento de los gases del efecto invernadero, proponer acciones con argumentos científicos y saberes locales para reducir el incremento de los gases. Entonces vamos a ver un video al respecto, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes. Sobre la contaminación. No está compartiendo pantalla. Ya.
ahorita vamos a compartir pantalla. ¿Se está viendo? No, profesor, no está compartiendo. Ahora sí está compartiendo. Ya. Hola, happy amigos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning TV. Todos sabemos que la Tierra se está calentando y que eso es muy peligroso para la naturaleza y para todos los seres vivos. Una de las causas más importantes de ese calentamiento es lo que llamamos el efecto invernadero. Pero, ¿sabéis qué es eso? Los invernaderos son casitas cerradas de cristal o de plástico, donde se cultivan algunas plantas para protegerlas del frío en invierno. Estas casitas permiten que entren los rayos del sol y retienen su calor dentro de ellas. Así, las plantas siempre están calentitas y pueden crecer. Este mismo efecto también le está pasando a nuestro planeta, la Tierra, pero es muy malo para ella y para todos nosotros. Los gases que generamos con las fábricas, con el humo de los coches y con las chimeneas van a la atmósfera y retienen el calor del sol dentro de la Tierra, como las casitas de cristal de los invernaderos. Por eso, la Tierra cada vez está más caliente y la naturaleza y todos los seres vivos empezamos a sufrir las terribles consecuencias del efecto invernadero. El hielo de los polos se está descongelando y los osos polares y los pingüinos, por ejemplo, se están quedando sin lugares donde vivir. Esto también produce que el nivel del mar crezca y que haya inundaciones en muchas ciudades costeras. Todo esto es muy triste. Pero todavía estamos a tiempo de solucionarlo. Muchos países están empezando a tomar medidas y se reúnen entre ellos para trabajar en equipo y ayudar a nuestro planeta. Mientras tanto, nosotros, los niños, también podemos contribuir a reducir el efecto invernadero, cuidando la naturaleza y ahorrando energía. ¿Cómo? Pues muy fácil. Aprendiendo a reciclar, ahorrando agua, apagando la luz del ordenador o la televisión cuando no los estemos utilizando. Hay muchas formas de ayudar, pero lo más importante es conocer y aprender los problemas para poder solucionarlos. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo de Happy Learning TV. Es el pequeño video que les había preparado para ustedes. Bien, entonces vamos a continuar con la actividad de hoy día, ¿no? Vamos a compartir la actividad 6. Y entonces ya me he visto el video. Dice, observemos los espacios de nuestra casa y dialoguemos con algún familiar sobre los residuos sólidos que más se generan en nuestra comunidad. Luego completemos el siguiente cuadro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola, soy Paxi. Seguro que... Buenas tardes. Tenemos un cuadro aquí donde
un cuadro de doble entrada. Cielo Marián. Ya, este cuadro de doble entrada es tipos de residuos y vamos a ver cuántos tipos de residuos hay. Son 4, ¿no? Residuos orgánicos, residuos inorgánicos, residuos agrarios y residuos médicos y de laboratorio, ¿no? ¿Qué son los residuos orgánicos? Son los desechos de la casa, ¿no? Cuando cáscara de fruta, cáscara de huevo, papeles, cartones, restos de piel y de pollo, ¿no? Esos son los que residuos de casa, ¿no? Ahora, residuos inorgánicos. Inorgánicos. Acá una cosa, antes de pasar a residuos inorgánicos. Residuos orgánicos viene de la palabra órgano, de la parte, lo que es viva, ¿no? Por ejemplo, la cáscara de fruta proviene de las plantas. Las cáscaras del huevo provienen de los animales. Los papeles provienen de los árboles. Cartones también. Restos de piel de pollo, bueno, son animales. Por eso dice residuos orgánicos. Residuos inorgánicos son desechos artificiales o industriales. Por ejemplo, los platos descartables, la botella de agua, las mascarillas descartables, las pilas y las bolsas de plástico. Esos son residuos inorgánicos. Residuos agrarios, desechos de la agricultura, ganadería y la pesca, como son envases de insecticidas, residuos de cosecha. ¿Qué más? Residuos agrarios podrían ser también. ¿Qué otra cosa? A ver, residuos de cosecha. ¿Cómo se llama? Las plantas, los árboles, digamos, ¿cómo podríamos ser? Hojas, ¿no? Hojas que caen al suelo, árboles que están cayéndose, musgos, ¿no? En cuanto a la ganadería, pues los estiércoles que botan las vacas, los caballos, ¿no? Y en la pesca, ¿qué podemos encontrar también? Los huevos, ¿no? Los huevos de los pescados, digamos, ¿no? O digamos, donde pescan a los pescados, la gente saca la parte de lo que hay adentro y solamente se queda con la parte comestible, ¿no? Entonces ese resto va a parar a un balde, ¿no? Hay como basura, ¿no? Y esos son residuos agrarios, pero de la pesca, ¿no? Ahora, residuos médicos de laboratorio, desechos de atenciones médicas, por ejemplo, los guantes quirúrgicos que se utilizan una sola vez cuando hacen las operaciones de los pacientes, las jeringas, también eso una sola vez se utiliza y se desecha, los envases de pastillas, cuando compramos una pastilla está compuesta de un envase, creo que plástico, ya, y esos envases ya no sirven, ¿no? Se botan. Incluso vienen con una cajita, ¿no? Envase de jarabes, algodón usado, ¿no? Algodón, cuando hacen la limpieza de las heridas, lo limpian y bueno, van a un tacho, ¿no? Todo eso son residuos, tipos de residuos, ¿no? Son 4: orgánicos, inorgánicos, agrarios y de médicos y laboratorios, ¿no? Ahora, vamos a ver. Respondemos de acuerdo a los ejemplos mencionados. Las preguntas: ¿qué actividad cotidiana que realizamos produce mayor cantidad de residuos sólidos? Ya, entonces, ustedes en su casita, ¿no? ¿Qué actividades cotidianas
que realizamos producen mayor cantidad de residuos sólidos? ¿Cuál de estos cuatro? A ver, ¿qué podrían decir ustedes? Para colocarlo acá, ¿no? A ver, ¿qué actividades cotidianas que realizan producen mayor cantidad de residuos sólidos? Pueden decirlo. Fáciles, pues miren su tacho y qué es lo que botan, o ustedes, Mascarillas descartables. mascarillas descartables. ¿Qué más? De plástico. Descartables, bolsas de plástico. ¿Qué más? Residuos de los alimentos, profesor. Residuos de los alimentos. Ajá, residuos de los alimentos, ¿no? Papeles. Papeles. Listo. Muy bien. Creo que es suficiente, ¿no? Vamos a ver a Nadia Quispe, Luis Quispe. ¿Qué efectos crees que ocasionan estos residuos sólidos en el ambiente? No, pero acá en la pregunta no hemos contestado bien, creo. ¿Qué actividades cotidianas que realizamos producen mayor cantidad de residuos sólidos? Ya, sí, está bien, está bien. ¿Qué efecto, la siguiente pregunta, ¿qué efecto crees que ocasionan estos residuos sólidos en el ambiente? Dice, generan gases de efecto invernadero, como el metano, y además de malos olores y contaminación de ríos o lagunas por los líquidos que salen de estos residuos sólidos orgánicos al descomponerse, ¿no? Claro, las bolsas plásticas van a parar al mar y contaminando los ríos y mares, ¿no? Y la basura siempre tiene algunos olores porque se van malogrando los alimentos y eso ocasiona olores, ¿no? Ahora acá, esta palabrita que dice metano, el metano se origina cuando se quema un compuesto, ¿no? La basura, entonces esa basura sale como gas metano y eso va a parar a la atmósfera, ¿ya? Y más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con este tipo de gases, ¿no? Nos planteamos las preguntas que llegará a nuestra actividad. ¿Cuál es la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos al ser quemados y el efecto invernadero? ¿Cuál es la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos al ser quemados y el efecto invernadero? Entonces acá ya viene las consecuencias de quemar, ¿no? Cuando uno quema, produce dióxido de carbono y metano. Y bueno, esto vamos a verlo más adelante porque la explicación tiene que ver con lo que contiene la atmósfera, ¿no? La atmósfera contiene algunos gases que son necesarios para la vida, ¿no? Como el oxígeno, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, son necesarios para la vida, ¿ya? Pero vamos a ver, relacionado con esta pregunta, dice, ¿cuál es la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos al ser quemados y el efecto invernadero? Ya hoy día vamos a analizar esa pregunta, ¿ya? Escúchame la pregunta, dice, ¿cuál es la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos al ser quemados y el efecto invernadero? ¿Ya? Primero vamos a analizar qué cosa es el efecto invernadero. A ver si alguien puede dar lectura. ¿Qué es el efecto invernadero? Profesor, ¿puedo leer? Sí. ¿Antes puede leer? Sí. ¿Qué es el efecto invernadero? Cuando la energía solar alcanza la superficie terrestre, hace que ésta se caliente y como resultado emita ondas de radiación infrarroja. Una parte de esas ondas solares son retenidas en el planeta gracias a la atmósfera, que está compuesta por diferentes gases de efecto invernadero.
como el vapor de agua, H2O, el dióxido del carbono, CO2, el metano, CH4, el óxido nitroso, N2O3, entre otros, los cuales absorben estas ondas, atrapando la energía emitida por la superficie de la Tierra y permitiendo que la temperatura media del planeta se mantenga entre los 14 y 15 grados centígrados. Muy bien, gracias. Entonces, acá estamos viendo una imagen, vamos a agrandarlo. Sobre el efecto invernadero, ¿no? Entonces, estas rayas, acá vemos el sol, ¿no? En forma de dibujo. El sol emite rayos solares, impactan sobre la Tierra y luego rebotan, ¿no? Rebotan, ¿ya? Rebotan, ¿correcto? Pero luego acá vemos una capita color celeste. ¿Ya? Esa capita color celeste es la atmósfera. ¿Ya? Esa atmósfera contiene gases, ¿no? GI, gases de efecto invernadero. ¿Ya? ¿Para qué sirven esos gases de efecto invernadero? Para que la Tierra se mantenga una temperatura apropiada para la vida. ¿Ya? Entonces, cuando los rayos impactan, generan este tipo de gases, ¿ya? Que son para que la gente, las plantas, los animales podamos vivir tranquilamente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estos gases, metano, dióxido de cloro, ¿no? Aumenta? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir un calentamiento global, o sea, un exceso de calentamiento. Cuando ocurre un exceso de calentamiento, entonces ocurre lluvias torrenciales, inundaciones, derretimiento de los polos, ¿ya? Pero ¿quiénes generan ese metano, ese dióxido de cloro? Nosotros, al contaminarnos con la basura, las fábricas, ¿no? Acá vemos algunas fábricas que están saliendo por su chimenea sale un gas, ya están generando dióxido de cloro, metano, óxido nitroso, y van a parar la atmósfera. O sea, la atmósfera necesita de esos gases, pero ella tiene. Entonces, pero cuando las fábricas y nosotros aumentamos esos gases, entonces ya se genera un calentamiento global, y ahí ocurren las inundaciones, derretimiento de los polos y cambios climáticos, ¿no? Eso es lo que dice ahí, ¿no? Si dice, cuando la energía, ¿qué es el efecto invernadero? Dice, cuando la energía solar alcanza la superficie terrestre, hace que ésta caliente y como resultado emita ondas de radiación infrarroja. Una parte de esas ondas solares son retenidas en el planeta gracias a la atmósfera. O sea, hasta acá está todo bueno, dice. ¿Qué es el efecto invernadero? Cuando la energía solar alcanza la superficie terrestre, ¿ya? O sea, la Tierra, hace que ésta se caliente y como resultado emita ondas de radiación infrarroja. ¿Ya? Hasta ahí no hay nada malo. Una parte de esas ondas solares son retenidas en el planeta gracias a la atmósfera, ¿no? O sea, la atmósfera hace que se retengan esas ondas infrarrojas, ¿no? Que está compuesta por diferentes gases de efecto invernadero, GI, como son el vapor de agua, H2O, el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4, el óxido nitroso, N2O3, entre otros, los cuales absorben esas ondas. ¿Ya? Entonces, estos son vitales para nuestra vida, para nuestra existencia, ¿ya? Atrapando la energía emitida por la superficie de la Tierra, ¿no? Permitiendo que la temperatura media del planeta se mantenga entre los 14 y 15 grados, ¿no? Ahí está. ¿Cuándo se vuelve letal
O sea, ¿cuándo se vuelve peligrosa? A ver, ¿quién puede dar lectura? Faltas, profesor, puede leer. Ya. ¿Cuándo se volvió letal? ¿Cuándo se vuelve letal? Ajá. A partir de la revolución industrial de las últimas décadas, el fenómeno del efecto invernadero se ha intensificado debido al incremento de los gases del efecto invernadero en la atmósfera, producido principalmente por las actividades humanas. Estos gases, CO2 y CH4, se acumulan en la atmósfera, teniendo como consecuencia que se retenga más calor en la superficie de la Tierra. Esto conlleva un aumento de las temperaturas, de fenómenos naturales, cambios de poblaciones, de hábitats, de flora y fauna silvestre, derretimiento de polos y glaciares, etc. Ajá. Entonces, no es que el efecto invernadero sea malo, el efecto invernadero es bueno, pero ¿cuándo se vuelve letal? ¿Cuándo se vuelve peligroso? A partir de la revolución industrial. O sea, que en el mundo, en el planeta, antes no habían fábricas, antes no habían manufacturas, antes no habían plásticos, ¿no? Solo a partir del año, después de la Revolución Francesa, 1700 creo que fue, casi prácticamente el siglo XIX, ¿ya? Donde empiezan a aparecer fábricas, manufacturas, y estas funcionaban con combustible, ¿no? Al funcionar combustible, entonces se emitían gases, el CO2 y el CH4, que es el dióxido de cloro y el metano, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto había en la atmósfera, pero las fábricas emitieron más de lo debido, ¿no? O sea, no ya alteraron nuestra atmósfera. Y ahí se ocurre que aumente el calor en la superficie de la Tierra. Pero esto no fue de inmediato, ¿no? Esto fue poco a poco, sucesivamente. Ya, nosotros estamos en el siglo XXI. Ya en el siglo XX ya se hizo un caos, ¿no? En el siglo XX comenzó el fenómeno del Niño, los huaicos, y ahora que en la Amazonía y en África la gente también comenzó a depredar los árboles, otro craso error, ¿no? Entonces todo eso originado el calentamiento global, ¿no? Bien, entonces así es, ¿no? Entonces espero que hayan comprendido, ¿no? No es que el CO2 y el CH4 sean malos, son buenos, pero cuando Se se... acumularon más de lo debido, ¿verdad, profesor? Ajá, cuando es más de lo debido, así es. Entonces mira, acá dice, esto conlleva un aumento de temperaturas, de fenómenos naturales, cambios en las poblaciones y los hábitats de la flora. Es decir, hay animales que ya, como ciertos lugares, ya no hay sus alimentos, se tienen que emigrar, tienen que ir a otro sitio. Ahora las plantas y las cosechas también cambian su forma, su estructura, ya no son buenas, ya no son excelentes, son más reducidas, ¿no? La fauna, todo va cambiando, ¿no? Producto de la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial es la que ha generado lentamente el cambio de el clima, ¿no? La temperatura. Bien, sigamos por aquí. Profesor, Sí, sí, en la imagen en la parte izquierda se ve sobre el detenimiento, ¿cómo se llama? derretimiento. Sí, de los polos y los glaciares, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces eso, cuando se derriten los polos y glaciales, que son inmensas capas de hielo, ¿en dónde van a parar? A los océanos. Entonces, al parar a los océanos,
el nivel del agua sube. Por eso que ocurren inundaciones. O sea, ahorita todavía hay cierto tipo de... Si es que se derriten los polos completamente, entonces las ciudades costeras van a ser inundadas, como son Nueva York, Lima, Santiago de Chile, son los que están en la costa, ¿no? Entonces, si los polos se derriten tanto al norte como en el sur, va a ocurrir eso, ¿no? Por eso que los científicos están preocupados en mantener que el efecto invernadero no siga aumentando, ¿no? Entonces es cuestión de averiguar qué es lo que están haciendo, nada más, ¿no? Ahorita no es mi tema decirle qué es lo que están haciendo los científicos para parar esta forma de destrucción prácticamente de nuestro planeta, ¿no? Ya, muy bien. Ya, acá hay algunas preguntas para contestar, ¿ya? Responde a las siguientes preguntas. Dice, ¿para qué has desarrollado todas las actividades? Para adentrarme y entender el tema, ¿no? Bueno, eso es obvio. La siguiente pregunta, ¿qué actividades de nuestra comunidad provocan el incremento de los gases del efecto invernadero? Ya, entonces ustedes van a contestar ahí que lo que ven en su comunidad que provocan el incremento de los gases del efecto invernadero, GEI. Cuando digo gases de efecto invernadero es GEI, ¿ya? ¿Qué actividades de nuestra comunidad provocan el incremento de los gases del efecto invernadero? Incremento significa aumento, ¿ya? Aumento. ¿Ya? ¿Qué contestamos? ¿Qué podrían contestar? ¿Ya? Algunas industrias cerca de nuestra comunidad, profesor. Ya. A ver, especifica bien tu respuesta. Dice, ¿qué actividades de nuestra comunidad provocan el incremento, o sea, el aumento de los gases del efecto invernadero? Tu comunidad, nada más. De los aparatos electrónicos o también de los carros o fábricas. Y los gases como CO2 hacen que se produzca el efecto invernadero. Ajá. Muy bien. Como se refiere mi compañero, así fábricas que están cerca de nuestra comunidad que botan gases como el dióxido de carbono. Ya, entonces podría ser eso, ¿no? Fábricas que emiten dióxido de carbono, ¿no? CO2, ¿no? CO2. Ya. Bien, también me dijo a los carros, ¿no? El aumento de vehículos, ¿no? ¿Cómo se llama? El humo de los carros, ¿no? El humo, ¿no? El humo de los carros. Ajá. Etcétera, etcétera. Mira, ahí también faltaría agregarle la quema de basuras, ¿no? Algunos, no sé si por su barrio queman basura, ¿no? Pero antes quemaban basura, ahora no sé si irán quemando, ¿no? La otra pregunta dice, ¿cuál es el impacto que produce el incremento de los gases del efecto invernadero en nuestra comunidad? El aumento del CO2, ya hemos dicho, hace que se retenga más calor en la atmósfera, por lo tanto, los vecinos de mi comunidad y yo sentimos las oleadas de calor con más intensidad. La otra pregunta dice, ¿cuál es la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos al ser quemados y el efecto invernadero? Creo que esta pregunta estaba relacionada con esta pregunta, ¿no? Y la pregunta al del principio. A ver.
Dice, ¿cuál es la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos, el ser quemados y el efecto invernadero? Y entonces ahora vamos a contestar esa pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos? A ver, se está moviendo esto. Y el efecto sólidos al ser quemados y el efecto invernadero, ¿no? Al ser quemados, los residuos sólidos generan gases de efecto invernadero, como son el CO2, dióxido de carbono, el CH4, el metano, en mayor cantidad, ¿no? En mayor cantidad. Estos contribuyen negativamente a la atmósfera y el efecto invernadero, ya que amplían la barrera que retienen en mayor cantidad de radiación calor solar que la Tierra. Es decir, la atmósfera, ¿qué hace? Retiene el calor, ¿no? Retiene el CO2 y CH4, pero eso es producto de los rayos solares. Pero cuando nosotros botamos basura, quemamos, se genera también CO2 y CH4, el metano y el dióxido de cloro, pero ¿qué pasa? En mayor cantidad, ¿no? Y esto contribuye negativamente a la atmósfera y al efecto invernadero, ya que amplían la barrera que retiene la mayor cantidad de radiación calor solar que la Tierra trata de expulsar al espacio exterior. Ya, o sea, una parte se sale la radiación, ¿no? O sea, no todo se queda tampoco, ¿no? Una parte sale, pero cuando hay mayor cantidad de CO2 y CH4, entonces se produce un mayor calor, calentamiento, y eso genera el calentamiento global y todos los fenómenos atmosféricos, ¿no? Lluvias torrenciales, tormentas, tornados, huaicos, deshielos, ¿no? Toda esa cosa genera el exceso de los gases del efecto invernadero, ¿no? Dialoguemos y reflexionemos en familia sobre lo que podemos hacer para evitar el incremento de los gases del efecto invernadero y las consecuencias que trae a los pobladores de nuestra comunidad. Y luego respondamos las preguntas planteadas en el cuadro, ¿no? Entonces acá con la familia ustedes tienen que dialogar, ¿no? Acá están las preguntas, dice, argumentamos basados en conocimientos científicos, ¿no? Dice, pregunta, ¿qué consecuencias podría traer la ausencia del efecto invernadero en el planeta? O sea, si no impacta los rayos solares y nuestro planeta no recibe estos rayos, entonces ya no ocurre el efecto invernadero, ¿no? Ya no ocurre, porque los rayos, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos decirle? Aunque acá faltaría si la atmósfera, si no existiera atmósfera, ¿no? Por ejemplo, en la luna no hay atmósfera, entonces ahí impactan los rayos solares y salen y no se calienta, por eso la luna es fría. En cambio acá, como tenemos atmósferas, caen sobre la Tierra, rebotan, pero la atmósfera lo retiene. ¿Para qué? Para producir calor, ¿no? Entonces, pero si no ocurriese, nos congelaríamos, ¿no? Estaríamos muriendo de frío, ¿no? Nos helamos. Ahora aquí ustedes con su familia dialogan y contestan esta parte, ¿no? Y eso ya lo contestan con la familia. Otra pregunta dice, ¿cómo afecta a los pobladores de nuestra comunidad el incremento de los gases de efecto invernadero? Ya, creo que esta también ha sido contestada, esta pregunta. Aumentaría el calor, ¿no? O sea, por decir, si en su comunidad dijeron que había una fábrica, habían muchos carros, ¿no? Que emiten gases tóxicos o CO2, entonces esto también genera sin querer el aumento de la temperatura, ¿no? Entonces esto también
el calor es bueno, pero cuando ya hay demasiado, ya se genera una contaminación, ¿no? Por eso que dice aumentaría el calor de lo normal, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿qué acciones provoca? Acá también tiene que contar con la familia, contestar cómo afecta a los pobladores, nuestra comunidad, el incremento de gases, ¿no? O sea, eso ya tiene que ver en su comunidad, si el calor aumenta, no aumenta, y por qué aumenta, ¿no? Hay que ver, ¿no? Hay que ver eso, ese problema, ¿no? Yo no le podría decir porque no estoy con la familia, ni tampoco no estoy en el lugar donde ustedes están, ¿no? Otra pregunta, ¿qué acciones provoca el incremento de la temperatura en el planeta? Incremento sí significa aumento, ¿no? ¿Ocasiona qué? Inundaciones, sequías, eso ya lo hemos visto también, ¿no? Inundaciones, sequías. ¿Y por qué las inundaciones? Ya, exceso de lluvia de repente, sequías en ciertos lugares. Hay demasiado calor y no hay agua, y entonces las plantas se mueren, ¿no? Pero cuando ya la cosa se agrava, ¿no? Como le estaba diciendo antes, el derretimiento de los polos, ya va a ocurrir pues que ciudades van a quedar inundadas, van a estar sumergidas, ¿no? Ciudades que están cerca, ciudades costeras, ¿no? Lima, Nueva York, Río de Janeiro, París, Roma, que están cerca del mar, ¿no? Otra última pregunta, dice, ¿qué podemos hacer con los residuos sólidos orgánicos que se producen en el lugar? Nosotros vemos en el video, hemos visto 4 contenedores, ¿no? Uno para residuos orgánicos, otro para residuos inorgánicos, otro para desechos de cosecha, otros para residuos de laboratorios y médicos, ¿no? Residuos médicos, ¿no? Entonces, no todos para los contenedores deben contener todo mezclado, ¿no? Sino hay que separarlo. ¿Por qué hay que separarlo? Porque podemos reusarlo, ¿no? Por ejemplo, los residuos orgánicos se puede reciclar para generar abono, ¿no? Los residuos inorgánicos, por ejemplo las baterías, los plásticos, ¿ya? Los plásticos pueden venderlo, vuelven a su estado que la fábrica lo vuelve a reproducir, ¿no? Y las pilas, eso sí no tiene volver a reusar, ¿no? Las pilas es un gran contaminante, ¿no? Tú no lo puedes botar una pila en la tierra, ¿no? Contamina una gran porción de tierra, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer con la pila, no? Cuando hay una construcción de una casa, una columna, ¿no? Entonces echarlo, esas pilas ahí, para que quede eternizada, ¿no? Y no haga daño a nadie, ¿no? Muy bien, entonces eso también lo comentan con su familia. ¿Qué debemos hacer, no? Fundamentemos nuestra posición considerando las afirmaciones científicas y los saberes locales sobre la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos al ser quemados y el efecto invernadero. Creo que esto ya hemos contestado también. Escribamos nuestra opinión, las razones que lo sustentan y las conclusiones. Creo que eso está repetida esa pregunta. A ver, nuestra opinión. Dice, estoy en contra. ¿Quién está acá? María Fagundes. Muy bien, María. Dice, estoy en contra de que las personas piensen de que quemar su basura es algo totalmente normal y que defiendan esa idea, ya que al quemar residuos sólidos se generan potentes gases de efecto invernadero
que contribuyen al aumento del calentamiento global y perjudican a todos y no solo a ellos mismos. Entonces, una opinión con respecto a las personas que botan basura, ¿no? Razones que lo sustentan. El aumento del dióxido de carbono o metano, MH4, gases de efecto invernadero producidos en la quema de residuos sólidos, hacen que se retengan más calor en la atmósfera. Esto ya que la barrera de gases aumenta y también aumenta y así la cantidad de radiación solar que se retiene en la Tierra. Esto genera más problemas como deshielo de los polos, ahí lo que le estaba diciendo, ¿no? Y glaciales. ¿Cuáles son los glaciales? Los glaciales son en las montañas donde están el hielo, ¿no? De donde viene los ríos, ¿no? De los glaciares vienen los ríos, ¿no? Aumento de fenómenos naturales como son huaicos, tormentas, tornados. Profesor, los huaicos pasan por tirar basura a los ríos y el río se desborda por la basura que cae formando el huaico. Eso es muy interesante. Por ejemplo, las montañas tienen hielo, ¿no? Y ahí hace mucho frío. Y pero como tenemos el sol hace que se derrita y poco a poco los glaciares se van formando gotitas y esas gotitas van formando riachuelos y esos riachuelos van formando ríos. Y esos ríos, como dijo su compañero, limpian los canales de donde están los ríos, ya, porque hay gente que bota basura, desechos orgánicos, entonces todo eso arrastra y lo lleva hacia el mar, ¿no? Entonces es una forma de limpiar, ¿no? A la naturaleza. Además de solo exceso de calor, por lo tanto, se debe prohibir y evitar a toda costa este tipo de acciones, ¿no? Muy bien, conclusiones, se debe prohibir la quema de residuos sólidos. Ya, entonces, si ustedes ven que una persona está quemando, entonces hay que decirle, ¿no, señor, que usted está contaminando nuestro medio ambiente y nuestro medio ambiente es lo único que nosotros tenemos en el mundo, no tenemos otro planeta. Si hubiera otro planeta, entonces usted vaya a ese planeta y ahí quema sus residuos, pero acá nosotros vivimos todos en comunidad y está contaminando el medio ambiente. Por lo tanto, debe reciclar, ¿no? Los residuos orgánicos en un contenedor, los residuos inorgánicos en otro, los residuos de plantas, desechos de animales en otro lugar, y los que vienen de las farmacias, de los médicos, también ahí, ¿no? Entonces, así de esa manera se puede educar a la gente para que no haga ese tipo de cosas, ¿no? Proponemos 3 acciones argumentando con afirmaciones científicas y saberes locales referidas a la reducción de gases del efecto invernadero en beneficio de la comunidad y el ambiente. Estas propuestas nos servirán como insumo para nuestra actividad 8. Ya esa actividad 8 ya hemos pasado. ¿Qué era la actividad 8? Ya me olvidé qué era la actividad 8. Ah, ya, sobre el hierro, ¿no? Sobre el hierro. Ya, propuestas de acciones. Prohibir la quema de basura. Ya, acá faltó argumentar. Pero, porque aumenta el GI, el gases de efecto invernadero, ¿no? aumenta ya, los gases de efecto invernadero. Utilizar bicicletas para transportarnos.
Argumento, vamos a contribuir a no usar transporte en base a gasolina que contribuye al aumento de GI, pues el combustible que usan los al quemarse expulsa gran cantidad de CO2 y CH4 principalmente. Por ejemplo, en la China, que creo que son la tercera parte del mundo, ellos utilizan la bicicleta en masa, ¿no? Porque sabes, si son la tercera parte del mundo y cada uno utiliza su carro, entonces ¿qué va a generar? Pues contaminación y calentamiento global, ¿no? O sea, entonces ellos muy inteligentemente utilizan sus bicicletas, ¿no? Entonces tú ves, anda a China, en ciertas ciudades, ¿no? Cantón, Hong Kong, ¿no? Entonces vas a ver los chinitos que están pura bicicleta, triciclos para transportarse, ¿no? Y no utilizan mototaxi como acá, ¿no? Sino triciclos, o sea, en lugar de la persona sea manejada por un motor, ¿no? Entonces el chofer pedalea para transportarlo de un sitio a otro, ¿no? Listo. Reciclar residuos sólidos orgánicos a través del compost para distribuir la cantidad de basura acumulada. ¿Qué cosa es el compost? Dice el compost o la composta es un producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico, los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado de oxidación denominado compostaje, ¿no? Entonces, de los residuos orgánicos se puede hacer abonos, creo que lo hemos dicho también, ¿no? Al ser residuos sólidos orgánicos, se pueden reaprovechar y además los que más se generan día a día, reutilizarlos a modo de compost. Va a servir para la creación de nuevas y mejores plantas de frutos consumibles. Y entonces hay que reeducarnos, ¿no? Aprender. Para mí también me sirve, es una parte muy importante, el educarnos y hacer que nuestros residuos sean reutilizables, ¿no? Bien, hasta ahí nomás, esto ya los criterios de evaluación marcan, lo logré, no. Son dos nada más, y le dejamos su ficha, ¿no? ¿Cómo se llama? La ficha. ¿Profesor, enviar el formulario? Sí, acá está ya las preguntas, ¿no? Reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, creo que se me pasó algo. Vamos a jalar aquí. Ahora sí. Referidas a la proponer acciones referidas a la reducción de gases de efecto invernadero. Creo que vamos a bajarlo a 8 porque sí está mucho, está sobrando un espacio ahí. Ahora sí creo que está bien. 8 y guardamos. Bien, entonces le dejamos la experiencia 9 para ustedes. Nada más, ¿no? Son 10 preguntitas para que ustedes puedan resolverlo, ¿no? Fáciles, sencillos, todo en base a lo que hemos hecho, ¿no? Si hay alguna pregunta que quisieran hacerlo, pueden hacerlo. Ya, bien. Entonces, ahí nos quedamos, si no hay preguntas. Con respecto a los alumnos de la tutoría, hoy día vamos a cambiar de fecha porque me van a venir a supervisar los miércoles. Entonces mañana estaríamos haciendo la tutoría a las 5 de la tarde. ¿Ya?
y el otro también el 17, el 24, el 1 de diciembre. El 8 no, porque es feriado. Y si continúan las clases, también el 15, ¿no? 22 no creo que haya clases, ya, entonces, así. Chicos, entonces así les dejo. Ya, con esta clase nos despedimos hasta la próxima semana. ¿Ya? Sí, profesor. Muy bien, creo Ok, que profesor. para que vean su Bien, partido, profe. para que vean su partido, ya no lo voy a poder, voy a chequear el trabajo que han mandado, los videos de la, ¿cómo se llama? Del hierro, ¿no? Eso voy a chequearlo, ¿ya? Bien, entonces les mando también el video de la clase de hoy día, ¿no? Para aquellos que no han podido entrar. Ok, profesor.